¿qué tal amigos? Es un gusto estar de regreso, soy Leon y vamos a continuar con este nuevo curso de PHP que está orientado al tema de las funciones. Y como se había mencionado en el anterior episodio, hoy vamos a ver el tema de las funciones definidas por el usuario. Así que ponte cómodo porque este episodio debe comenzar. Bien, a grandes rasgos ya habíamos visto qué es una función definida por el usuario, pero sería bueno repasar ese punto. Una función definida por el usuario son funciones que nosotros mismos podemos crear para mejorar PHP. Anteriormente habíamos mencionado que dentro de PHP ya existen funciones, de hecho son alrededor de 700. Lo único que tenemos que hacer es llamarlos mediante una palabra clave y con eso vamos a realizar determinadas acciones. Pero más aún a eso, muchas veces nosotros como programadores vamos a tener que personalizar mucho el código. Por tanto, va a ser muy importante que nosotros mismos podamos crear nuestras propias funciones. A ese tipo de procedimiento lo denominamos con ese nombre, funciones definidas por el usuario, o en este caso, para ser más precisos, debería ser por el programador. Pero para poder identificarlo de mejor manera, lo llamamos de ese modo, funciones definidas por el usuario. Nosotros mismos vamos a crear nuestras propias funciones. Para poder crear una función necesitamos lo siguiente. Como notarás acá, vamos a utilizar la palabra función para identificar una función, acompañado del nombre de la función, y algo que es muy característico de una función es que vamos a utilizar paréntesis. A estos paréntesis los vamos a llamar parámetros, ¿ok? Estos parámetros pueden tener un valor o una variable, va a depender mucho de lo que queremos hacer. Pero lo más importante es que una función siempre esté acompañado de los paréntesis. Ojo, eso desde el punto de vista de este lenguaje, PHP. Bien, entonces esta es la estructura básica. Función, nombre de la función y el parámetro. Ahora vamos a pasar a la parte práctica. Vamos a minimizar esto y vamos a abrir un editor de código. Habíamos mencionado que en este curso vamos a utilizar PHP Storm. Pero en este caso con Visual Studio Code es más que suficiente para el episodio de hoy. Y además a esto tenemos que tener activado nuestro SHAM, tanto el Apache como el MySQL, y además a ello tener activado nuestro navegador, obviamente en la parte del localhost. Ahora lo que vamos a hacer es ingresar a la carpeta del htdocs, ¿ok? Y vamos a crear el nombre de la carpeta del curso. Yo lo voy a llamar funciones /PHP. Entonces lo que vamos a hacer es sujetar esta carpeta y trasladarlo a nuestro editor. Perfecto, acá vamos a minimizar, vamos a actualizar nuestro localhost y como notarás ya está disponible nuestra carpeta del curso. Vamos a picar acá y vamos a tener que crear nuestro archivo. Eso lo vamos a hacer en este punto. Yo lo voy a llamar funciones.php. Muy bien. Actualizo mi navegador y vamos a ver ya disponible nuestro archivo. Picamos acá, ya vamos a trabajar con los ejercicios del día de hoy. Bien, lo primero que vamos a hacer es crear nuestra primera función, pero antes a ello vamos a escribir código PHP. Bien, como se había mencionado, lo primero que necesitamos es llamar la palabra function. Entonces acá escribimos la palabra function. Luego necesitamos asignar un nombre, pero este nombre que vamos a poner en la función debe seguir unas determinadas reglas. Por ejemplo, los nombres de las funciones deben comenzar con una letra o guión bajo, pero nunca con números. Eso quiere decir que esta función no se puede llamar, por ejemplo, 1auto. No puede, porque está iniciando con un número y tampoco no puede estar conformado con números. Tiene que comenzar con una letra o con alguna palabra. Bien, también nos indica que nos funciona la barra baja como punto de inicio. Pero en este caso no sería muy viable utilizar este tipo de escritura. Por tanto, vamos a hacer que siempre comience con letras. Perfecto. ¿Qué más podemos tocar sobre este punto? El nombre de la función debe ser único. No debe repetirse. En este caso, como notarás, únicamente tengo una función. Por ejemplo, yo lo voy a llamar auto. Si yo voy a generar acá otra función que se llame auto, vamos a tener un error, ¿ok? El nombre no debe repetirse, tiene que ser único.
el nombre de la función no debe contener espacios. Vamos a borrar este ejemplo. En este caso yo quisiera que se llame mi función. Este tipo de escritura no nos sirve. No podemos tener dos palabras para identificar la función. Si yo quiero tomar esta referencia, pues debemos escribirlo con barra baja. Ojo con ese detalle. Bien, ya para terminar este punto, se considera una buena práctica utilizar nombres de funciones descriptivos. Eso quiere decir que nuestra función debe tener datos o nombres que identifiquen qué realmente está haciendo esta función. Por ejemplo, yo voy a generar una función para realizar un saludo. ¿Ok? Una vez que hemos asignado un nombre, de hecho te recomiendo que sea corto, debemos poner acá un parámetro. Este parámetro yo no lo voy a poner vacío. Lo que vamos a hacer es asignarle un nombre. De hecho vamos a utilizar esa palabra, nombre, para que funcione en este caso nuestra función. Internamente vamos a poner los elementos mediante llaves. De esta manera identificamos el contenido de nuestra función. En este caso, que nuestro objetivo sea pintar algo en nuestro navegador. Por tanto, acá vamos a escribir la palabra echo y entre comillas, ya sean estos dobles o simples, vamos a poner una frase. ¿Qué te parece? Hola. ¿Ok? Y en este punto, internamente, como estamos utilizando comillas dobles, vamos a llamar a nuestra variable nombre. Bien, con eso es más que suficiente y finalizamos con un punto y coma. Perfecto, muchas felicidades, ya has creado tu primera función. Pero te debes estar preguntando cómo funciona todo esto. Bien, en el episodio introductorio habíamos dicho que una función es una pequeña parte del código. Eso quiere decir que estamos trabajando en un determinado lugar. ¿Qué pasa si en nuestro programa o en nuestro código queremos utilizar la función saludo? Entonces vamos a llamarlo. Para poder llamarlo tenemos que hacerlo mediante el nombre de la función. Nuestra función se llama saludo. Por tanto, si escribes saludo y lo seleccionas, automáticamente, como notarás, tengo el parámetro. ¿Ok? De esta manera te darás cuenta que esto es una función. Pero en este caso, tienes que tener mucho ojo con el contenido del parámetro. Si el parámetro te pide introducir un nombre, como en este caso es así, tú debes hacerlo. De lo contrario, esto no funciona. ¿Ok? Entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos está pidiendo un nombre. Yo sé que el nombre no puede llevar números porque nadie se llama como números. Nos llamamos mediante datos alfanuméricos. Eso quiere decir que vamos a depositar letras. Pero estas letras que vamos a depositar tienen que estar entre comillas, ya sean simples o dobles. En este caso voy a utilizar dobles y voy a poner un nombre. Por ejemplo, Jack Lion. Bien, punto y coma. Si actualizo el navegador, como notarás, tengo esta respuesta. Estamos utilizando la función saludo, donde nos está pidiendo depositar un nombre. ¿Ok? Para tener este resultado. Lo único que está haciendo la función en este caso es pintar en pantalla. Es por eso que acá no estoy escribiendo un eco, porque eso está dentro de la función. ¿Ok? Entonces estamos llamando la función saludo donde nos pide un nombre. Al tener estas palabras como descripción, estamos cumpliendo con esta regla, funciones descriptivas. Siempre trata de utilizar nombres que identifiquen la función, más que todo con referencia a lo que hacen. De este modo, el modo de escribir código será mucho más sencillo y mucho más legible. Pero no únicamente puedes llamarlo una vez, puedes llamarlo las veces que sea necesario. Para que esto tenga sentido, por acá voy a concatenarlo con nuestra etiqueta de salto de línea. ¿Ok? Entonces acá nuevamente vamos a utilizar la función saludo. Entonces lo único que hacemos es llamarlo por su nombre, nos pide un parámetro. En este caso el parámetro está identificado con nombre. Entonces de esta manera también me estoy dando cuenta que voy a introducir un nombre. Por ejemplo, Raúl. ¿Ok? Si lo dejo así tal como está, funciona. De hecho lo vamos a ver en el navegador. Actualizo. Como notarás, ya tengo dos nombres y de este modo puedes llamarlo las veces que sea necesario. Son pequeñas partes del código en el cual vamos a utilizarlos cuando nosotros veamos conveniente. Muy bien,
Veamos otro ejemplo con referencia a este punto. Nuevamente vamos a generar otra función, en este caso que tenga como objetivo, ¿qué te parece? Indicar el nombre completo de un estudiante. Por tanto, acá como nombre de función yo te recomiendo también utilizar nombres que describan lo que va a ser la función. En este caso, nombre completo. Muy bien, abrimos los parámetros y en este punto vamos a tener que trabajar con dos variables. Un nombre completo está dividido por el nombre y el apellido. Entonces acá vamos a generar esas dos variables. Uno que se llame nombre y el otro que se llame apellido. Para no confundirnos, acá es bueno separarlos mediante una coma. Muy bien, vamos a venirnos a la parte de abajo para poder introducir el contenido. En este caso, lo único que yo quisiera es que me pinte por pantalla. Es por eso que internamente escribimos eco la siguiente frase. Soy, por ejemplo acá, que me pinte la variable nombre. También que me pinte nuestra variable apellido. Perfecto, eso es todo. Ya hemos generado nuestra función de manera rápida. Ahora vamos a utilizarlo. Yo necesito, por ejemplo, en este programa, que en este momento me pinte por pantalla el nombre y el apellido del estudiante. Entonces, para eso llamamos a nuestra función que se llama nombre completo, que nos pide dos parámetros, nombre y apellido. Datos que los vamos a poner acá. Como son datos alfanuméricos, obviamente necesitan comillas. Entonces, del mismo modo, vamos a ingresar el nombre de José como ejemplo y también vamos a separarlo con una coma para introducir la siguiente variable, en este caso el apellido, Madero. Muy bien, punto y coma. Si actualizamos nuestro navegador, como notarás, ya tengo el nombre del estudiante y su apellido, José Madero. Entonces, va a depender mucho de lo que quieras hacer para asignar, en este caso, las variables para nuestro parámetro. Pero aún así podemos hacer cosas mucho más complejas. Por ejemplo, en este caso vamos a hacer un ejercicio que nos permite hacer una conversión. ¿Qué te parece de metros a kilómetros? De hecho, con la programación tradicional podemos hacerlo, pero en este caso vamos a utilizar una función más que todo para escribir menos líneas de código. Bien, vamos a comenzar como de costumbre con el nombre de la función. A esta función yo lo voy a llamar, ¿qué te parece? Metros a kilómetros. Vamos a abreviarlo de este modo para poder identificarlo mucho más rápido. Perfecto, vamos a continuar con los parámetros y dentro del parámetro acá viene la parte más interesante. Ya vamos a designar un valor. Por ejemplo, internamente yo necesito dos variables, metros y kilómetros. Pero lo primero que necesito es metros para pasar a kilómetros. Entonces acá como referencia vamos a generar una variable con ese nombre, metros. ¿Ok? Pero acá los parámetros van a funcionar de una manera distinta. Vamos a pedirle que en los paréntesis o en los parámetros deposite directamente un valor. Ya no necesito letras. Ojo, acá yo necesito números para poder convertirlos a kilómetros. Por tanto, acá directamente vamos a pedirle que inicie con un valor. Vamos a comenzar con el valor de 0 como ejemplo. Ya de manera interna, dentro de nuestra función, lo que vamos a hacer es definir nuestra segunda variable, que en este caso es kilómetros. ¿Cómo lo vamos a definir? Bien, el ejercicio es realizar una conversión. Por tanto, yo necesito conocer cuánto es el tamaño de kilómetro a metro. Ok, de esta manera vamos a conocer los datos que se necesitan. Por ejemplo, para poder identificarlo mejor, yo lo voy a llamar a esta variable tamaño. Ok, tamaño kilómetro. Así de la manera más sencilla. Internamente vamos a ponerle un valor. Este valor tiene que estar relacionado con metros. Por ejemplo, yo sé que en 0.001 metros, ojo, metros equivalen al tamaño de un kilómetro. Ok, lo que estamos haciendo en este momento es transformar kilómetros a metros. Es por eso que acá tengo un valor muy pequeñito. Y luego de esta manera, para poder conocer lo mínimo que se necesita para realizar la conversión entre metros a kilómetros. Bien, y prácticamente el ejercicio ya estaría totalmente concluido,
pero recuerda que yo necesito convertirlo. Por tanto, tanto metros como kilómetros deben interactuar. Entonces acá vamos a hacer una pequeña operación. Vamos a decirle que los metros que estoy manejando se multipliquen por el tamaño del kilómetro. ¿Ok? Únicamente eso y ya vamos a tener la operación. Ahora, esta función es muy especial. Más allá de que estamos depositando ya datos numéricos, en este punto lo que estamos haciendo es realizar una operación y esa operación debe pintarse en pantalla. Por tanto, yo te recomiendo hacer lo siguiente. Acá yo necesito devolver un valor como respuesta. Más allá de pintarlo en pantalla, esta función debe devolver un valor, un resultado. Y para devolver o retornar un resultado, utilizamos la palabra return. ¿Ok? Con return vamos a poder devolver la operación entre metros y kilómetros. Perfecto, entonces tú puedes pintar acá el eco, aunque yo te recomiendo, en este caso para comprenderlo mucho mejor, lo vamos a hacer de manera externa. En este caso yo quisiera ver la conversión de metros a kilómetros. Por tanto acá vamos a llamar a nuestra función. Pero esta función quiero verlo por pantalla. Entonces de manera externa puedes pintar acá eco. También puedes hacerlo acá. Pero yo lo voy a hacer en este punto para variar el contenido. Bien, ¿qué vamos a mostrar? La función metros. Metros a kilómetros. Que nos pide en este caso un dato de entrada. El dato de entrada nos está indicando que como parámetro se debe tomar números, datos enteros. Entonces acá vamos a escribir un valor. Yo sé que en 1000 metros hay en un kilómetro. ¿Ok? 1000 metros equivalen a un kilómetro. Por tanto acá como resultado debería tener 1. Voy a actualizar el navegador y como notarás es así. Tengo 1 kilómetro. Si acá lo duplicamos por 2000, quiere decir que en 2000 metros tengo 2 kilómetros. Funciona. Son ejercicios pequeños más que todo para que entiendas que las funciones, si bien parecen ser sencillas, se van a ir complicando más adelante. En este caso, como notarás, en el parámetro estamos interactuando incluso con los datos internos mediante el nombre de la variable. Y además de ello, estamos realizando una operación que estamos devolviendo como resultado dentro de esta pequeña línea de código. No te preocupes, esto lo vamos a ver con mayor detalle en los siguientes episodios. Únicamente quiero que veas estos ejemplos como una referencia. Bien, ya para terminar, y si este ejercicio se nos hizo un poquito complejo de entender, ¿qué te parece si realizamos una pequeña suma? Bien, entonces vamos a comenzar con una función, lo vamos a llamar suma, ok, a nuestra función, y acá, ¿qué te parece que más allá de sumar dos valores, sumemos 3? Entonces acá podría llamarlo n1, acá vamos a llamar otra función para la suma, n2, y para terminar nuestra variable n3. Muy bien, abrimos las llaves y vamos a realizar la operación. ¿Ok? Internamente vamos a hacer que realice la operación suma, donde vamos a sumar n1 más la variable n2 más la variable n3. Perfecto, ponte coma. ¿Qué pasa si lo dejamos así tal como está? Si nos venimos en la parte de abajo y queremos llamar al resultado, pues para poder pintarlo en nuestra pantalla, acá en nuestro navegador, es muy importante escribir acá un eco, ok, y acompañado del nombre de nuestra función suma, que tiene 3 parámetros, n1, n2 y n3. Nos está pidiendo que comencemos en n1, por ejemplo, que se sume 2, 4 y 6. Si hacemos de este modo, punto y coma, y queremos actualizar nuestro navegador, como notarás, no vemos nada. ¿Por qué? Porque como habíamos mencionado anteriormente, internamente esta función tiene una operación, en este caso de suma, pero en ningún momento estamos llamando la respuesta. Para que esto funcione, recuerda, es muy importante trabajar con return, para que retorne la operación. Ahora sí, se actualizó el contenido, tendremos la suma de 2, 4 y 6.
Recuerda que también en este punto podemos escribir echo. Entonces, si quieres, podrías asignar acá, por ejemplo, una variable, ok, donde estamos almacenando el resultado en una variable de nombre s. Entonces acá internamente podrías escribir echo y que pinte por pantalla nuestra variable s. Punto y coma. Acá ya no es necesario escribirlo de ese modo. Y para que notemos los cambios, vamos a cambiar los valores que hemos determinado. Muy bien, actualizo el contenido. Funciona. En este caso estamos haciendo que retorne todo el contenido que acabamos de hacer anteriormente, no únicamente la operación. Como notarás, acá tengo la operación, lo estamos depositando en una variable, entonces acá yo quisiera que pinte el resultado que está en la variable. Al poner el return en la parte final, todo el contenido que está anteriormente al return debería devolver el procedimiento que está almacenado en la variable s. Perfecto, hemos hecho un episodio un poquito largo, pero era necesario para poder comprender cómo realmente utilizamos las funciones. De hecho, hemos hecho ejercicios básicos con algunos puntos diferentes. Ya en el siguiente episodio vamos a ver temas ya en concretos, pero más o menos ya tenemos una idea de cómo funciona, en este caso, una función. Bien, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio con más de PHP Function.